jueves de 9 a 10 de la noche y los días sábados de 9 a 10 de la noche. Le invitamos a nuestras reuniones. Los días miércoles tenemos un tiempo de ayuno y oración a partir de las 7 de la noche. Los días viernes tenemos un tiempo de estudio bíblico a partir de las 7 de la noche. Y nuestra reunión general el día domingo en el horario de las 9:30 de la mañana. Nuestra dirección: Camino a Viacha, zona de San Martín. Usted toma una movilidad que le lleve a La Ceja desde la ciudad de Viacha. Debe de cruzar una cuadra el semáforo de San Martín. A mano derecha hay un edificio de color mostaza. Es en ese lugar donde se encuentra el Ministerio Doctrinal Vino Nuevo. Usted observará un letrero grande en el primer piso. Visítenos, porque ha llegado el tiempo de estudiar la palabra de Dios. Bendiciones. No hay otra forma. La predicación del Evangelio es la única fuente de salvación del ser humano. Lo demás no existe. De Bolivia a las naciones. Ministerio Doctrinal Vino Nuevo, Vino Nuevo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Un 25 de diciembre a nivel global, a nivel mundial, se celebra la tan mencionada fiesta de la Navidad, donde supuesta y susodichamente se estaría festejando, celebrando el nacimiento del Redentor, nuestro Señor Jesucristo. En el siguiente documental podremos observar la gran mentira que encierra esta tradición babilónica, denominada la Navidad, que no es más que un compendio de tradiciones paganas y sucesos históricos que se han infiltrado a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Así que comencemos a ver la verdad de la Navidad. A la muerte de nuestro Señor Jesucristo, con el derrame del Espíritu Santo, allá el día de Pentecostés, cuando los apóstoles y los que aún continuaban con la esperanza viva que el Cristo iba a manifestarse, comenzó la Iglesia de Dios. Fue un tiempo precioso en el cual la Iglesia se movió bajo los preceptos dejados a los apóstoles.
Mas históricamente podemos recordar que en ese tiempo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se encontraba bajo el asedio de lo que venía siendo el Imperio Romano, que había conquistado prácticamente medio mundo. El pueblo del Señor estaba a merced del pueblo romano. Fue en esos tiempos que nació el Cristo, fue en esos tiempos también en que fue crucificado bajo las leyes romanas. Por ese tiempo, el cristianismo no era la religión más acepta por todos. Es más, todos aquellos que procesaban el Evangelio del Señor, hubo en varias ocasiones hechos que suscitaron la persecución de los cristianos. Por muchas décadas y varios siglos fueron perseguidos, muertos a espada y utilizados como diversión en el Coliseo romano mientras los leones devoraban a los hijos de Dios. Fue un tiempo en el cual la iglesia fue perseguido a lo sumo. Mas un hecho cambió el curso de la historia misma. En el año 313-312, allá en Roma imperaba Constantino. Mas para mantener su reinado, él debía llevar a cabo una batalla, una cruenta lucha. Cuenta la historia que en una noche él soñó, mientras planificaba cómo iba a realizar aquella batalla, aquella guerra, él soñó y en uno de sus sueños se vio victorioso a la luz de una cruz. Inmediatamente la relacionó con la cruz de los cristianos, que era un símbolo que recordaba la crucifixión de Cristo. Y en su mente dijo: si es que gano esta batalla, a la par de esta cruz, la religión cristiana no será más perseguida, mas sin embargo yo mismo me entregaré al cristianismo. La historia cuenta cómo Constantino tuvo una gran victoria, de tal manera que él, en el concilio de Milán, en el año 313 mismo, decretó que todo el imperio procesaría el cristianismo como una religión oficial. Fue tanto así que se llegó al extremo de algunos edictos que mencionaban que aquellos que no llegarían a procesar la religión cristiana inmediatamente deberían ser muertos. En aquellos tiempos, el auge ya de la cultura también babilónica, que se había inmiscuido en todo lo que era el Imperio Romano, que se estaba ya convirtiendo en la cuna de la Babilonia misma. Existía un montón de dioses y personas que lo seguían. Por ejemplo, había Asis, el Cristo frigio; Buda, conocido como el Cristo indio y chino; Dionisio, Heracles, Krishna, Mitra, Zoroastro, Osiris, Urus, Apolo, Baco, Dionisos. Era incalculable la cantidad de dioses que también existía en ese tiempo. La idea del Imperio Romano para poder capturar una región en el avance imperial era bajo una filosofía. Ellos llegaban a un lugar, hacían conocer que ellos nada podían hacer, que si ellos querían podían destruirlos así nada más. Mas si ellos aceptaran las condiciones impositivas que ahora traía el Imperio Romano, ellos respetarían su vida y ellos continuarían realizando sus actividades comunes, por decirlo así. Asimismo, aceptaban sus dioses, sus tradiciones, sus festividades, siempre y cuando dicho lugar acepte también los dioses babilónicos y las tradiciones del pueblo romano. Bajo esa filosofía fueron expandiendo el imperio. Sucedió lo mismo. Esa misma filosofía, manera de pensar del Imperio Romano, comenzó
el terrible sincretismo dentro el cuerpo de Cristo, dentro la iglesia que procesaba el cristianismo, que hasta nuestros días continuamos llevando. En ese tiempo existía un dios conocido como Mitra, el mitraísmo, la diosa Osiris. Dioses que en ese tiempo tenían un auge tremendo ya de siglos atrás. Por decirlo así, tenían una cantidad extraordinaria de seguidores. ¿Cómo hacer para que estas personas y las demás que aún continuaban siguiendo a diferentes dioses ingresaran o aceptaran el cristianismo? La idea fue bajo el mismo pensamiento romano. Aceptamos tus dioses, aceptamos tus festividades, nada pasará contigo siempre y cuando tú aceptes nuestros dioses y nuestras festividades. Y ya se entendía en ese tiempo que el Dios que traía ahora el Imperio Romano era Jesucristo, y las festividades venían siendo aquellas que concretaban de alguna manera el concepto judío del cristianismo. De tal manera que bajo esa misma filosofía se aceptó a Mitra, a Osiris, a Dionisio, a Heracles, a cada uno de esos dioses se los cambió de nombre, por decirlo así, y se los metió en el cristianismo, que después fue conocido como católico romano. Ahí comenzó lo que era el catolicismo romano, que no es más que un sincretismo terrible de la cultura babilónica de ese tiempo. Veamos un pequeño extracto de un documental que dura media hora, sacando a luz de qué manera se infiltró la religión babilónica y las creencias de ese tiempo, así como sus festividades, a lo que viene siendo la Iglesia Católica Romana, de donde sale también esta festividad de la Navidad, que en Babilonia era conocido como la Saturnalia. También los símbolos de la religión. En Egipto, la serpiente que representaba a Satanás, el que supuestamente concedía poderes terrenales a los imperios apóstatas, fue representada por un bastón en forma de serpiente en las manos de los dioses y en las de los sacerdotes y reyes. Aunque el cristianismo se impuso sobre el paganismo en todas partes del mundo, con el tiempo hubo una infiltración del paganismo dentro de la Iglesia. El paganismo que parecía haber sido vencido vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la Iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo, y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la Iglesia. En la religión de la Roma pagana había una divinidad cósmica llamada Catholicos. Tiempo después, la cristiandad paganizada fue conocida como la religión católica o universal, y con el tiempo, todos los atributos del paganismo fueron absorbidos por esta religión. En 1950, a María, la Madre de Jesús, se le dio el título de Reina del Cielo. A Semíramis y a Tamuz se los convirtieron en María y Jesús respectivamente, y como dijimos, los 40 días de llanto por Tamuz se convirtieron en la Cuaresma. A María se la convirtió también en la Madre de Dios, con una torre sobre su cabeza. Pero, ¿de qué Dios era ella madre? La respuesta es obvia si nos fijamos qué clase de hijo abraza ella. A la Venera de Venus se la convirtió en la Venera de María. A la cruz solar se la convirtió en el símbolo de la crucifixión.
Incluso se introdujo la cruz egipcia, o la llave de la vida, en el cristianismo copto. A la cruz solar encima de las torres paganas se la convirtió en la cruz encima del pináculo del templo. Todos los símbolos paganos de los animales se introdujeron en la iglesia, como el águila, o el grifo. Al traje del pez Dagón, que sufrió decaimiento en la religión de la serpiente solar de Egipto, se lo convirtió en la mitra en forma de pez, que es usado por los obispos y papas de hoy. Aquí se ve al león sagrado del paganismo. El toro sagrado de Babilonia fue convertido en el toro papal. El disco solar del paganismo fue convertido en el halo de Cristo y de los santos. Las pirámides del 666, los ojos del Dios que ve todo y el Dios solar en el triángulo pasaron a ser el ojo omnisciente de la pirámide, el símbolo de Jehová Dios. El rayo, el símbolo del Dios solar, fue adoptado por el papado y se convirtió en el símbolo de María. La veneración de las imágenes de los dioses se convirtió en la veneración de las imágenes de los santos. Los rosarios y las oraciones repetitivas del paganismo se convirtieron en los rosarios y rezos de hoy. Las llaves de Mitra y de Júpiter fueron transferidas a la posesión de Pedro. El hecho de llevar al sumo sacerdote en un trono portátil por 12 hombres al templo del dios pagano y acompañado de sus asistentes, se convirtió en el hecho de llevar al Papa en la sedia gestatoria a la Basílica de San Pedro, también por 12 hombres y acompañado de sus asistentes. La corona triple de los sacerdotes reyes de Babilonia se convirtió en la corona triple del Papa, indicando su dominio sobre el cielo, la tierra y el infierno. El barquillo sagrado del paganismo se convirtió en la hostia del catolicismo para el ofrecimiento de los sacrificios diarios. Cuando los babilonios observaban la puesta del sol, les parecía que el sol caía en el mar, convirtiéndose entonces el dios solar en Dagón, el dios mitad hombre y mitad pez. El sacerdote del dios Dagón usaba un traje en forma de pez cuando oficiaba los ritos. Con el correr de los años, el traje se redujo a nada más que el gorro o la cabeza del pez, que representaba a Dagón. El sistema astrológico de Babilonia fue transferido a otras religiones paganas, mientras que los símbolos del zodíaco egipcio se mantuvieron básicamente igual y perduraron a
a través de las religiones paganas, tales como el mitraísmo, hasta tomar la forma de la adivinación que se conoce hoy. En primer lugar, debemos entender y aceptar que la Navidad no tiene su origen en el cristianismo puro, sino que en el paganismo de Babilonia, aproximadamente 2600 años antes de Cristo, en una tradicional fiesta conocida como la Saturnalia. La historia relata que en aquel entonces existía una reina llamada Semiramis, en cuyo vientre crecía su hijo Tammuz, que según aquella religión habría concebido o se habría gestado virginalmente. Pero veamos un poco de la historia de Tammuz y quién es en realidad este personaje. La reina Semiramis es nada más y nada menos que la esposa de Nimrod, aquel que comenzó a edificar la torre de Babel, que es el inicio de la cultura babilónica. Nimrod, cuenta la historia, se casó con Semiramis. Semiramis, según algunos investigadores, este es un punto especulativo, mas Semiramis llegaría a ser su propia madre. La historia narra que a la muerte de Nimrod, Semiramis se quedó como la reina en función y en el lugar de Nimrod. Pero sucedió que después de un tiempo transcurrido ya el suceso, la muerte de Nimrod, Semiramis quedó encinta, embarazada. Se entiende en función a su prostitución. Mas para no perder su reinado, ella comenzó a mencionar un hecho que fue muy bien aceptado en ese tiempo. Ella decía que su embarazo era virginal y que en realidad el hijo iba a ser la reencarnación de Nimrod. Y así, aquel hijo era la encarnación del dios Sol, Ra para los egipcios y Baal para los caldeos. A este niño se le puso el nombre de Tammuz, que nació un 25 de diciembre. Mas Tammuz murió muy joven en una cacería. De allí que Ezequiel retrata algunos versículos que podemos dar lectura. Ezequiel 8, verso 13 al 15. Me dijo después: vuélvete, aún verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tammuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete, aún verás abominaciones mayores que estas. Esta es una visión que nos retrata un hecho que sucedió. A la muerte de Tammuz, las mujeres lloraban terriblemente esa pérdida, y desde ese entonces, siglo tras siglo, se festeja una fecha en especial, el nacimiento de Tammuz, con la festividad llamada Saturnalia, el solsticio de invierno. Saturnalia, el solsticio de invierno. En esta festividad se realizaba intercambio de regalos, orgías y en particular, escúchelo muy bien, se adornaban árboles con cerezas rojas y bolas brillantes en representación del sol. La costumbre del árbol surgió de una creencia babilónica que decía que Semiramis, la madre de Tammuz,
afirmaba que durante una noche un árbol verde se desarrolló de un tronco muerto. El tronco supuestamente representaba a su esposo muerto, Nimrod. De ahí que el árbol de pino llegó a ser el símbolo de que Tammuz había recibido el espíritu de Nimrod. La fecha en la cual se festejaba la Saturnalia no era nada más ni nada menos que la fecha del nacimiento de Tammuz. Sorpréndase, un 25 de diciembre. Por este tiempo se popularizó mucho el culto de la madre y el hijo, en este caso Semiramis y Tammuz, elevándolos a ambos a la estatura de divinidades. A Semiramis le llamaron la reina del cielo, y esta fue adoptada por varias culturas bajo diferentes nombres, tales como Astarot, Diana, Isis y Astarte. Y a su hijo Tammuz le pusieron Baal. El libro de los Hechos nos retrata un momento muy interesante cuando los apóstoles, en particular Pablo, mencionando, decía: pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. De ahí que nos muestra hasta el verso 34, cuando esto culmina en una gran campaña diciendo: pero cuando le conocieron que era judío, todos a gran voz gritaban casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Esta Diana viene siendo la misma Semiramis. Libro de los Hechos, capítulo 19. Asimismo, observemos estas imágenes de la infiltración de Tammuz y Semiramis, con diferentes nombres en diferentes culturas: Diana, Isis, Astarte, hasta llegar a la imagen tan reconocida a nivel mundial de la madre y el hijo en el catolicismo. Esta es la representación de la madre y el hijo de Babilonia, de China, de Egipto, de la India, de la Roma imperial y del catolicismo. La infiltración de las culturas babilónicas al catolicismo, del cual parece que aún no queremos salir. ¿Cuál era el pensamiento de Dios con referencia a que los hijos de Israel mismos, que podemos también hablar en este tiempo, los hijos de Dios, los cristianos nacidos de nuevo, cuál era la actitud que Dios tomaba contra el pueblo que se ponía a adorar a estos dioses? También recordamos el libro de Oseas cuando menciona y dice: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Podemos tratarnos rápidamente al libro de Jueces, capítulo 2, desde el verso 11 al 15. El que tenga oídos, oiga lo que dice la palabra de Dios. Apostasía del pueblo de Dios. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, Tammuz. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres,
que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, Tamuz y Semiramis. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Estos versículos retratan el corazón de Dios, cómo ve Él esta circunstancia en el cual el pueblo de Dios se empieza a acercar a los Baales, buscando en ellos el regocijo que en realidad se debe de encontrar en la comunión con el Espíritu Santo de Dios y el sacrificio vivo de Cristo. Ahora viene la pregunta: ¿qué tiene que ver con todo esto el pueblo de Dios? ¿Qué tiene que ver con la Saturnalia, Semiramis, Tamuz? Toda esta farsa de la Babilonia, ahora dibujada como la Navidad. ¿Qué tiene que ver con esto el pueblo rescatado por la sangre de Cristo? Sería bueno empezar a asumir responsabilidades de las cosas que realizamos en nuestro día a día y cómo llevamos e impartimos el Evangelio del Señor a aquellos que Dios mismo nos ha entregado para cuidar. Sigamos viendo. Entonces, si estamos conocido como Baal, quien habría nacido un 25 de diciembre, ¿cuál es la fecha en la cual habría nacido nuestro Señor Jesucristo? Bíblicamente hay rastro de aquello, ¿se puede saber? Veamos. Recordemos que Juan el Bautista, según Lucas 1:26, nació 6 meses antes que el Salvador. Por tal motivo, sumándole otros 6 meses, podríamos saber la fecha aproximada del nacimiento del Redentor. El rey David, como 1000 años antes de Cristo, implantó los servicios en el tabernáculo en 24 turnos. Cada turno tenía un nombre y duraba una semana en un ciclo de 6 meses, de tal modo que cada sacerdote, según el orden de su clase, ministraba 2 veces al año. Las fiestas anuales de los panes sin levadura y la de los tabernáculos pentecostés eran celebradas por todos los sacerdotes. Veamos Lucas capítulo 1 verso 5 para adelante. Hubo en los días del rey Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Zacarías es padre de Juan el Bautista, de la clase de Abías. Nos está mostrando la clase de Abías. Y recordemos que el rey David implantó el servicio en el tabernáculo según las clases de cada sacerdote. Zacarías pertenecía a la clase de Abías. Y el verso 8 menciona: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, la clase de Abías, podemos encontrar la fecha en la cual él ministró en el tabernáculo.
Recordemos que Primera de Crónicas, capítulo 24, del verso 7 al 19, nos muestra a la clase de Abías como la octava. Podemos dar una pequeña lectura. La primera era la clase de Joiarib, la segunda la clase de Jedaís, la tercera la de Arim, la cuarta y quinta de Malquías, la sexta de Mijaim, la séptima a Acos, la octava pertenecía a Abías. Según el calendario lunar hebreo y su correspondiente equivalencia aproximada a nuestro calendario gregoriano, la fecha en la cual la clase de Abías ministraba en el tabernáculo vendría siendo el 28 Iyar al 5 Sivan, es decir, aproximadamente del 17 de mayo al 23 de mayo, lo cual sitúa el momento que Zacarías recibió el anuncio del ángel Gabriel del nacimiento de Juan el Bautista. Esto podemos encontrarlo en Lucas capítulo 1, del verso 1 al 28. Tomemos en cuenta también que como esta también es fecha, el inicio de lo que viene siendo la fiesta de Pentecostés, Zacarías tuvo que haberse quedado un par de semanas más. Por tal situación, que Zacarías tuvo que haber llegado a su casa a mediados o a principios del mes de junio. Si empezamos a contar desde esa fecha, tendríamos principios de julio como el primer mes, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Juan el Bautista tendría que haber nacido a principios o mediados del mes de marzo. A partir de aquí, recordemos lo que dice Lucas capítulo 1, verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel, el mismo ángel que anunció el nacimiento de Juan el Bautista, fue y anunció el nacimiento de nuestro Redentor. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Nazaret, de tal manera que nos muestra un preámbulo de 6 meses del nacimiento de Juan el Bautista al nacimiento del Salvador. Observemos nuevamente en este cuadro. Juan el Bautista tuvo que haber sido concebido a principios del mes de junio. Tenemos como primer mes julio, segundo mes agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Su nacimiento a principios del mes de marzo. De ahí que según la referencia bíblica, el ángel Gabriel habría visitado 6 meses después de la concepción. Esto quiere decir julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. A principios de diciembre tendría que haber sido anunciado el Cristo. De ahí que podemos empezar a sumarle 6 meses o contar a partir de diciembre 9 meses y tendríamos la fecha aproximada del nacimiento del Redentor. Comencemos. Principios de enero como el primer mes, principios de febrero como el segundo mes, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Llegamos al mes de septiembre como 9º mes de concepción. Y es en la naturaleza humana que sabemos que son 9 meses el promedio de gestación para el nacimiento de un niño. El Redentor tendría que haber nacido a principios o mediados del mes de septiembre.
septiembre y no así en el mes de diciembre. Y esto va en coherencia a la palabra del Señor, porque menciona que en el nacimiento del Redentor había pastores en el lugar. En el mes de diciembre, en la Tierra Santa, por decirlo así, no existen pastores, pues es un mes de tremenda helada, es un mes invernal. No existen pastores. Pero en el mes de septiembre es otoño en esa parte del hemisferio y se retrata perfectamente la aparición de muchos pastores en ese mes que van pastando su ganado. Por tal motivo, asimismo la referencia de Flavio Josefo que nos muestra que era imposible que se realizara el censo por el cual José subió para ser censado y encontró que prácticamente la ciudad estaba abarrotada de personas y no había lugar en el mesón donde pueda nacer el Redentor, y tuvo que nacer en el pesebre, el lugar donde se encontraban los animales de cría. Y ya que era imposible que se convocara a un censo en el mes de diciembre, sabiendo que es un mes crudo en la región, de dificultad tremenda para realizar viajes, y tuvieron que llegar viajeros de todo el mundo para realizar aquel censo. Se entiende que había en ese tiempo como 20,000 habitantes en el lugar, mas en ese tiempo hubieran llegado a las 2 millones de personas. Así que claramente podemos ver el hecho que Jesucristo nació a principios o mediados del mes de septiembre y no así un 25 de diciembre, que en realidad ya lo pudimos observar, es el nacimiento de Tammuz, más conocido como Baal. A través de la historia podemos ver también cómo la iglesia primitiva y los mismos apóstoles nunca mencionan el hecho de festejar el nacimiento del Redentor. No hay rastro que se reunía a la comunidad a festejar el nacimiento del Cristo, sino más bien es en el corazón que tenemos el nacimiento de la cristiandad, en el sacrificio vivo de Cristo mismo para con cada uno de nosotros. Y el nacimiento que sí se debería tomar en cuenta es el obtenido ya en cada uno de nosotros con el nacer de nuevo. Por tal motivo, deberíamos estar más enfocados en nacer de nuevo que en cuestiones babilónicas de creencias y supersticiones que no pertenecen en nada al cristianismo. Ahora observemos el origen de Papá Noel, Viejo Pascuero, Santa Claus, como quiera decirle. El origen de este personaje viene siendo a partir del sacerdote católico Nicolás Bari. Esta es una imagen de Nicolás Bari. Usted lo puede observar vestido de blanco con una cruz roja en el medio, con niños acompañándole y un costal, donde la historia retrata que este sacerdote, que un tiempo ya fue también obispo de Mira en el tiempo del emperador Diocleciano en el siglo IV, entre todas sus prácticas religiosas, acostumbraba en épocas de Navidad a dar regalos y presentes a los niños. Luego de su muerte, la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica, lo elevó a los altares, desde ahí que pasó a ser San Nicolás. San Nicolás, en este caso, Santa Claus, a quien todos los niños esperaban ansiosamente para recibir los regalos en épocas navideñas. El origen de este personaje tan gracioso viene siendo a partir de este sacerdote católico, que sí tenía un espíritu de piedad en el cual acostumbraba llevar algunos obsequios a los niños. A partir de ahí se lo beatificó como santo. De ahí que nace San Nicolás, Santa Claus, Viejo Pascuero, y asume unos cuantos nombres más a nivel
global a nivel mundial. ¿Qué tiene que ver la Iglesia Cristiana de Dios en función a este sacerdote católico, a este personaje? Un hecho curioso es que a principios la representación que se utilizaba para mencionar a San Nicolás era la misma que podemos observar: un personaje vestido de blanco con una cruz roja en el pecho, y obviamente ese sombrero que no es más que la representación del dios Dagón. La empresa multinacional Coca-Cola agarró a este personaje y lo popularizó a nivel mundial, viendo en él un mercantilismo en estas fechas navideñas. A principios este personaje usaba esa vestimenta blanca, después la utilizó verde, y fue la Coca-Cola que nos presentó a este personaje de color rojo y blanco, que son los colores de la Coca-Cola. Es interesante ver cómo también es utilizado a nivel global en función al mercantilismo. Mientras hay en otros lugares del mundo donde la gente muere de hambre, en otras partes es bochornoso ver cómo se despilfarra el dinero asumiendo intereses banales. Alguien bien decía, Navidad o vanidad. De ahí que Santa Claus, Papá Noel, es conocido a nivel mundial y retratado con los colores rojo y blanco. Ahora también ha aparecido otro personaje implícito en el mismo, la Mamanuela, Mamanuel. Recientemente se ha incorporado la presencia carismática de Mamanuel, que junto a Papá Noel han enriquecido la Navidad. Viste con un atuendo rojo y blanco, usa por veces anteojos, por veces no. Se puede mencionar los antecedentes de la Mamanuela. En Italia, los niños reciben regalos de una bruja llamada Befania. Y por Austria la podemos ubicar con el nombre de Bercher. En la noche de Navidad busca a los niños malos para cortarles el vientre con un cuchillo. Saque sus propias conclusiones. Ahora observemos a otro personaje, los renos. Los renos navideños permiten repartir los regalos a Papá Noel en la noche del 24 de diciembre al 25 de diciembre. Los encargados de su cuidado serían los duendes navideños. El trineo mágico volador sería tirado por 9 renos llamados Trueno, Cometa, Pompón, Bombín, Danzarín, Juguetón, Cupido y Relámpago. Eran 8 al principio. Actualmente apareció el 9º, Rudolf, que se lo ubica pues este reno tiene la peculiaridad de tener la nariz roja, una pelotita roja en la nariz que le denotaría la autoridad y sería el reno principal que va al frente de esta caravana. Los regalos. La práctica del intercambio de regalos era muy común en la festividad de la Saturnalia, el solsticio de invierno, que conmemora el nacimiento de Tammuz o Baal. Los fuegos artificiales. Otra de las costumbres más generalizadas en la celebración consiste en disparar fuegos artificiales, sonar campanas, sirenas, disparos de escopetas y gritos. El origen de la celebración con disparos de fuegos artificiales y mucho ruido data de una antigua tradición china que simboliza la magia imitativa que asegura la provisión de la luz y calor del sol. De la misma manera, con referencia al dios Sol, y su finalidad es la de ser purificadora, ya que lograría la destrucción
de las fuerzas del mal. La decoración. La decoración de las casas y todo paseo público posee características ritualísticas. Los adornos con coronas de muérdago o pino, campanitas, medias, velas, guirnaldas, celebran los rituales del solsticio de invierno. Con el objeto de agradecer el regreso del sol, la otra gran fuente de calor, se consideraba prudente hacer algo para agradar al dios sol y asegurar así su regreso al año venidero. Es esencia simbólica de la perduración de la primavera. Los villancicos. Los villancicos son cantos heredados de antiguas costumbres paganas que representaban los placeres de la carne. Se cantaban danzando en una ronda. En un principio estuvieron prohibidos y los trovadores ambulaban de pueblo en pueblo y los cantaban porque la gente común amaba esas canciones. Otras figuras como la corona, las piñas, tarjetas navideñas y otros que se han incorporado y se seguirán incorporando a las fiestas tradicionales ya de las Navidades no son más que mercantilismo para aprovechar el bien material de esta época. El pesebre de Navidad. El pesebre es el único elemento de alguna manera cristiano en función a versículos que retratan que Jesucristo sí habría nacido en un pesebre. San Francisco de Asís fue quien lo incorporó en 1224, organizando la primera representación, y más tarde se difundió en los monasterios y conventos en Europa. De ahí que llegó a nivel global. Mas un hecho peculiar que nos ha vendido la televisión, la cinematografía, por mencionar un par de medios, es el hecho de que se entendería que los Reyes Magos llegaron justamente el día o el momento de la concepción del Cristo. Y nos muestran la imagen de los Reyes Magos llegando justamente al pesebre y dando ahí los regalos que habían traído. En realidad eso no es verdad. Ya habían pasado algunos días del nacimiento de Cristo y no fue que lo encontraron en el pesebre. Podemos leer el libro de Lucas capítulo 2 versos 6 y 7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Nos muestra claramente el nacimiento de Cristo, y sí el hecho que nació en un pesebre, un lugar donde viven los animales de cría, porque ya no había lugar en el mesón. Revisando el libro de Mateo, capítulo 2, del verso 9 para adelante, entendemos que ya los versículos más arriba nos muestran cuando los Reyes Magos se aproximaron a Herodes mencionándole: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha, tiempo pasado, nacido? Verso 2, diciendo: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Si seguimos dando lectura, llegando al verso 9, dice de la siguiente manera: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. En este caso, dando referencia al Cristo, a Jesucristo. El verso 10 dice: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Verso 11: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron.
y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Vemos claramente que ya había así pasado algunos días del nacimiento de Cristo y ya José había llegado al lugar donde se disponían ya a morar, a vivir. Y ahí la palabra del Señor da mención que habían llegado a la casa, de tal manera que nos podemos dar cuenta claramente cómo los Reyes Magos no llegaron al pesebre, sino ya a la casa donde ya estaba morando Jesucristo, unos días ya de nacido. Pero los planes del hombre no son los planes de Dios, de tal manera que después de la visita de los Reyes Magos, el verso 13 menciona: después que partieron ellos, refiriéndose a los Reyes Magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Mas el armado del pesebre nunca fue un mandamiento de la palabra del Señor. Más bien, recordemos lo que dice el libro del Éxodo, capítulo 20, verso 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Un mandamiento es no hacer ninguna figura representativa de nada de lo que esté en el cielo o en la tierra. Y estaríamos violando este mandamiento al realizar esta representación. Y mucho más como se lo realiza actualmente, llevándolo en determinadas fechas a los santuarios católicos para que sean bendecidos con la finalidad de que les puedan traer después favores materiales. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no pertenece en nada a la cultura cristiana del pueblo de Dios. 28 de diciembre. Esta fecha en particular es conocida como Santos Inocentes, donde cada persona puede hacerse alguna broma, lanzar alguna mentira, realizar algo en particular que después sería entendido como un chiste y nada más. ¿Sabe usted de dónde nace esta tradición de celebrar aquello un 28 de diciembre? Recuerde algo, este día en particular se celebra días después, se entiende, del nacimiento de Jesucristo. ¿Qué sucedió días después del nacimiento de Jesucristo? Podemos encontrar el origen bíblico de este día conocido como Santos Inocentes. Si usted no lo conocería, si usted no sabe de qué se trata, se va a llevar una tremenda sorpresa. Recordemos que después de la partida de los Reyes Magos, Herodes, viéndose burlado por los Reyes Magos, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. En conmemoración a esta matanza, a este asesinato, se puso el 28 de diciembre como Santos Inocentes, muerte de los niños menores de 2 años. Santos Inocentes. Ahora, ¿cuál sería el corazón del Señor al intentar cristianizar o con el nombre de Jesús intentar
que algo que ya es considerado mundano ante los ojos del Señor, tratar de traerlo a la casa del Señor, poniéndole el nombre de Jesús, poniéndole un nombre cristiano. El libro de Ageo, capítulo 2, verso 11 al 15, nos da la siguiente referencia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo, a causa de cuerpo muerto, tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Esta es una analogía. El hecho de ponerle el nombre de Cristo o Jesús no hace que cualquier situación o cualquier tradición o cualquier fiesta sea santificada en ninguna manera. El hecho de utilizar preceptos cristianos para tratar de argumentar que aquello podría volverse acepto ante los ojos de Dios no es real. Lo que acabamos de leer nos muestra claramente que aquello no puede ser santificado. No porque a alguien le toca, usted ya es santo. No, Señor. Pero nos muestra claramente: si un inmundo tocare aquello inmundo será. ¿Qué nos quiere decir? Para poder entenderlo podríamos dar alguna referencia en función a la vida cotidiana. La sanidad de una persona no es contagiosa. Una persona sana no le puede contagiar su sanidad o el estado físico en el cual se encuentra. Pero una persona enferma podría contagiarle alguna enfermedad. Es la misma analogía. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Imposible. No podemos estar en uno o en otro lugar. O somos o no somos. O eres frío o eres caliente. Porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. La mediocridad no es parte del precepto cristiano. Cada uno de nosotros debemos comprender en realidad lo que Dios quiere hacer con nuestra vida, cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. A partir de aquello entenderemos y comprenderemos el corazón del Señor. De no ser así, simplemente serán palabras que el viento se llevó. Más que andar viendo el mercantilismo de este tiempo, observemos lo que sucede en otros lugares, donde en realidad para ellos no existe esta llamada Navidad, porque ellos no conocen nada de los placeres banales de la vida. ¿Te fastidia estudiar?
A ellos no. ¿Odias las verduras? A ellos les duele el hambre. ¿Vives a dieta? Ellos mueren a dieta. ¿Te molesta que no estén tus padres? Ellos no tienen padres. ¿Te aburren los mismos juegos? Para ellos, este es su único juego. ¿Te fastidia que te manden a dormir? Ellos quisieran no despertar. Te compraron Adidas y tú querías Nike. Ellos solo tienen de esta marca. Nos cabe a cada uno de nosotros tomar conciencia de nuestra realidad y ver qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hacemos, si somos parte del problema o somos parte de la solución. Nos toca en este tiempo reflexionar si es guiado por el momento que algunos de nosotros somos motivados a poder acercarnos a personas menos favorecidas, llevando algún regalo, obsequio, llevando alguna colaboración o ayuda. Mejor sería no solo ser motivados por estas fechas babilónicas, sino que en todo tiempo
en todo momento, en toda circunstancia y lugar, podamos hacer eco de lo que está escrito en la palabra del Señor y dar frutos del Espíritu Santo, teniendo siempre en mente que cada día es bueno hacer el bien, y no solo en estas fechas, y mucho menos movidos por las circunstancias del momento. Les animo en el amor del Señor a que cada día, no solamente pueda dar una ayuda a alguien, sino también pueda llevarle el mensaje de salvación, el mensaje de edificación y de exhortación, que será lo que en realidad salvará su alma del infierno. Cuando lejos de su padre se encontró, vuelve a casa. Este programa es presentado por el Ministerio Doctrinal Vino Nuevo, el cual es emitido los días jueves de 9 a 10 de la noche y los días sábados de 9 a 10 de la noche. Le invitamos a nuestras reuniones. Los días miércoles tenemos un tiempo de ayuno y oración a partir de las 7 de la noche. Los días viernes tenemos un tiempo de estudio bíblico a partir de las 7 de la noche. Y nuestra reunión general el día domingo en el horario de las 9:30 de la mañana. Nuestra dirección: Camino a Biacha, zona de San Martín. Usted toma una movilidad que le lleve a La Ceja desde la ciudad de Biacha. Debe de cruzar una cuadra el semáforo de San Martín. A mano derecha hay un edificio de color mostaza. Es en ese lugar donde se encuentra el Ministerio Doctrinal Vino Nuevo. Usted observará un letrero grande en el primer piso. Visítenos, porque ha llegado el tiempo de estudiar la palabra de Dios. Bendición. No hay otra forma. La predicación del Evangelio es la única fuente de salvación del ser humano. Lo demás no existe.